Haití, el país más pobre de América y el único del continente que ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años, mientras la catástrofe, la corrupción y la hambruna siguen poniendo en jaque su maltrecha estabilidad. Desde el magnicidio de su último presidente legítimo, Jovenel Moïse, en julio pasado, las autoridades dominicanas han anunciado una serie de medidas para controlar la inmigración ilegal desde Haití, resoluciones que se han endurecido paulatinamente debido al empoderamiento de las bandas armadas y la crisis política, económica y social que se ha derivado de esta situación. Estas medidas han encontrado apoyo en una parte importante de la población, así como fuertes críticas entre los defensores de los derechos humanos, tanto de sectores de la vida nacional como de los organismos internacionales. Mientras tanto, la comunidad internacional ha decidido por el momento lavarse las manos, al decir que no intervendrán más que para dar apoyo logístico y de equipamientos a la policía haitiana, dejando prácticamente el país en manos de las bandas. Hoy en esta noche María Cela, analizamos las consecuencias de la crisis para República Dominicana y debatimos las posibles soluciones a los interminables problemas de Haití. Bueno, y precisamente nuestros invitados tienen mucho que ver con este tema, por eso esta mesa es importante. Vamos a aclarar todas las dudas que sean posible aclarar y nuestro hashtag para que ustedes hagan cualquier pregunta a los mismos. Tenemos con nosotros a Jean Bertin, quien fue candidato a la presidencia de Haití. Vino al país luego que asesinaran a su esposa en el año 1995. Estuvo en este programa justo cuando pretendía alcanzar la presidencia hace unos años. Actualmente es presidente de Alianza Internacional por la Recuperación de Haití. Fue encargado de negocios en esa misma embajada. Inocencio García fue director general de Cooperación Bilateral del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, embajador encargado de la División de Relaciones con Haití de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y secretario de primera clase de la Embajada Dominicana en Haití desde septiembre de 2004 a mayo 2007. Por ende, conoce bien el país también y es dominicano, licenciado en Sociología. Y Manuel Pérez Bella, director de la oficina de la Agencia F para la República Dominicana y Haití, con sede en Santo Domingo desde el año 2019. Es el más jovencito de nuestros invitados. Trabajó previamente en las delegaciones de la Agencia F en Egipto y Brasil. Y sabiendo lo importante que es esta agencia y todo lo que ellos conocen y pueden relatar, era una pieza importante. Vamos a comenzar por... ustedes conocen muy bien la situación en nuestro país. Y como el protagonista de esta mesa, aunque es Haití, no deja de ser la República Dominicana, las relaciones con ese país es nuestro vecino. Han sido conflictivas, pero quizás no tanto como mucha gente piensa en nuestro país. ¿Cómo afectaría a la República Dominicana o cómo afecta a la República Dominicana el hecho de que la comunidad internacional, a través del subsecretario de Estado, en esa declaración que dijo el otro día, ha manifestado su falta de interés en una intervención? De hecho, dijeron que los norteamericanos deben salir, que ellos no van a intervenir y que no saben si siquiera serían capaces de sacar a los norteamericanos una vez los vuelos comerciales dejaran de volar. Por ende, uno se preocupó. Ellos están contemplando la posibilidad también de una situación aún más caótica en ese país. ¿Cómo afecta esto a la República Dominicana, esta decisión del gobierno norteamericano y la comunidad internacional? Bueno, gracias, Maricela, por esta invitación. Lo que hay que decir en primer lugar es que a nuestro modo de ver debemos partir de lo que nos trae acá, que es la crisis de Haití. Y nosotros desde la Fuerza del Pueblo hemos dicho que dimos una rueda de prensa precisamente para plantear a la opinión pública nacional nuestra posición y calificamos esta crisis como una crisis inédita. Es decir, Haití ha venido con crisis recurrentes después de la Constitución del 29 de marzo de 1987 y se puede decir que en conjunto Haití tiene, después de esa Constitución, 34 años con con un interregno que fue el gobierno del presidente Preval 2006-2011, donde ahí hubo un proceso que nosotros inclusive vivimos,
porque estábamos en el Ministerio de Economía, un proceso de institucionalización. Ese fue un periodo más o menos de estabilidad, pero en general Haití tiene, a partir de esa constitución, 34 años en inestabilidad política e institucional. Bueno, en el mismo gobierno del presidente Preval, estoy hablando del primer gobierno, 1995-2001, el 11 de enero de 1999, estaba yo en la Embajada Dominicana en Haití, pude ver el discurso del presidente Preval. El presidente Preval cerró la 46ª legislatura por decreto. Es decir, que lo mismo que ocurrió en enero del 2020 con Jovenel Moïse, que cerró el Parlamento, ocurrió en 1999 con el presidente Preval. Lo que quiere decir que hay una recurrencia de inestabilidad en lo que tiene que ver con el régimen político. Ahora, ¿cómo esa inestabilidad afecta a la República Dominicana? Para ir, María Cela, a tu ¿Y la pregunta. negativa? Y la negativa de la comunidad internacional. Bueno, primero hay que decir que hay una crisis del sistema multilateral. Si nos damos cuenta, Naciones Unidas no está teniendo las capacidades para ser el árbitro del sistema de relaciones internacionales, ¿no? No solamente Haití. Afganistán, hay varios conflictos a nivel global que el sistema de Naciones Unidas no está teniendo la capacidad para darle solución. Y lo mismo entonces eso afecta a Haití y lógicamente la inestabilidad de Haití definitivamente afecta a la República Dominicana. ¿Cómo la afecta? Por ejemplo, bueno, si tú tienes una crisis inédita, lógicamente que el fenómeno migratorio se puede incrementar. Ese es uno de las consecuencias. Tenemos de aquel lado bandas, la generación 9, ANFAMI y ALIE, generación 9, familia y aliados, que está fuertemente, tiene un armamento más potente que la Policía Nacional y que el escaso ejército que tiene, ¿no? Que la gente quiere saber quién está detrás. No, ¿y qué posibilidad hay de que el líder más fuerte armado de las bandas armadas en el país, el alias Barbecue, que chantajeó al primer ministro en semanas pasadas, se quede con el poder de ese país? ¿Qué pasaría? Lo chantajeó con el combustible. Lo amenazó con el combustible, lo chantajeó. Con sacarlo a costa de sangre. Bueno, hay unas claves que yo he dicho en otros programas, que debemos de esperar un poquito más de tiempo para ver si hay unas claves ocultas en esto que está ocurriendo. De alguien que lo esté que quizás Jean Bertin puede hablar de esas claves ocultas, pero decir lo siguiente: yo creo que aquí no debemos de dejar de tratar, porque está relacionado con todo este tema de crisis política e institucional, que es el tema de cambio climático. En el 2011, Haití estaba en el puesto número 5 y nosotros en el puesto número 10 como países que tenemos mayores vulnerabilidades en materia de cambio climático con respecto a los efectos del cambio climático a nivel global, a nivel mundial. Lo que quiere decir que nosotros, aparte de ese fenómeno de carácter institucional, político y ahora de seguridad con esa federación de pandillas, también tenemos que prestarle atención a ese tema, porque efectivamente ahí eso está relacionado con el tema de sostenibilidad de seguridad alimentaria y lógicamente que todo eso tiene unas derivaciones en materia de seguridad humana. Dan, por favor. Pues les saludo a todos. Gracias por la invitación. Pero el señor embajador ha contestado la pregunta que usted tenía, porque es verdad que en ese contexto yo pienso que se puede afectar a la República Dominicana con el nuevo mundo que está llegando. Pero yo pienso, primero, vamos a tratar de poner la cosa en contexto. Usted lo ha bien identificado los problemas. Sin embargo, yo encontré que en el mundo moderno, muchas veces, informaciones llegan a uno con palabras distintas, que le da connotaciones contrarias. Sí.
hay dos problemas en Haití. Tenemos una parte que está controlada por, vamos a decir, organizaciones internacionales, estrategia de países grandes, etcétera, etcétera, que funciona con los gobiernos haitianos. Le dan pautas, lo manipulan, etcétera. Pero tenemos la parte que yo quiero enfatizar, que es la parte del pueblo. Ese pueblo está en una lucha constantemente desde hace mucho tiempo, ya bien dicho el embajador, más de 30 años, que le están poniendo presidente situaciones donde el pueblo no se encuentra sus deseos, sus necesidades. Protagonista. Exactamente. Pues, de los problemas. Exacto. Mira, este mismo pueblo que está en esa batalla para encontrar sus necesidades básicas y encontró, desde el tiempo de Aristide, encontró esa oferta de crear bandas. Ustedes se acuerdan de Cité Soleil. Sí. Han hablado mucho de Cité Soleil a tiempo de... Pero son ellos mismos que se dividieron y se fueron a otros sitios porque no pueden quedarse en Cité Soleil. Sin embargo, Barbecue se quedó cerca de Cité Soleil, no adentro, cerca. Pregunto, el Barbecue que dirige, y aparentemente por la rueda de prensa que dio y por el poder que demostró ese día, dirige la facción más importante, aunque los 400 mauosos son los que tienen secuestrados a los 17 norteamericanos y canadienses. Este señor, que aunque dice que lo que quiere es quitar al presidente para poner gente que realmente se preocupe por el pueblo, porque eso es lo que a él le importa, y su discurso puede ser comprado si no tuviese las circunstancias que le rodean, podría llegar a erigirse él como líder de ese país. Es una posibilidad. ¿Y qué pasaría con nuestro país? ¿Cómo lo ve el pueblo haitiano? Cuando regresemos después de la pausa, la realidad de cómo lo ve. Manuel estuvo allá. Y Manuel que en ese discurso estuvo que dio Barbecue. en esa rueda de prensa donde ustedes los periodistas son manipulados, llevados aquí, llevados acá, solamente con la autorización del líder de esta banda. Regresamos en un instante con más de esta mesa y con sus preguntas también a través del Instagram y del Twitter. Ya volvemos.